Muy buenas mis hermanos, les saludo desde acá desde nuestro amado templo. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de vida que nos da y espero que el Señor le esté bendiciendo allá en su hogar, en su casa, con su familia y en este tiempo que usted puede dedicar para la honra y la gloria del Señor. Gracias a Dios porque hoy es el día que el Señor ha hecho, nos alegramos y nos gozamos en Él. Así de que bienvenidos, aquí está otra vez nuestro templo de Ebenezer para la gloria del Señor. Y les doy la bienvenida muy cordial en esta mañana. Me gozo otra vez de estar acá en el templo, no solamente en el púlpito, en el piano, pero yo sé que el Señor va a permitir muy próximamente la oportunidad de que nos podamos reunir aquí nuevamente, eso sí, conservando todas las medidas de prevención, todo el protocolo de prevención, de seguridad, evitando que esta situación se complique más. Pero gracias a Dios vamos avanzando. Aquellos que desafortunadamente estuvieron expuestos y estuvieron enfermos, gracias a Dios se están recuperando y nos gozamos en saber de que lo están haciendo bien. Así de que les saludo a todos en el nombre del Señor. Doy gloria a Dios por el tiempo de vida que nos da, por la salud, por las bendiciones diferentes. Yo sé que de alguna manera el Señor le está bendiciendo. Recuerde mi frase favorita, ¿sí? Podemos ver bendición cuando queremos ver bendición. Hay bendición cuando usted quiere ver bendición, porque hay infinitas bendiciones, así de que el Señor les esté bendiciendo. Los invito para que nos regocijemos en el Señor en este tiempo especial, el domingo, tiempo de adoración. Así de que estamos aquí para la gloria del Señor. No tengo reporte de ninguno que esté cumpliendo años en esta semana, pero como siempre, si olvidó anunciarlo, mandarme a decir, que el Señor le bendiga y le dé muchísimos años más de vida, o de aniversario, o de tiempo de estar en este país, o cualquiera que sea su motivo de alegría por el don de la vida, por sus familiares cercanos o lejanos. La vida es el regalo de Dios. Así de que bendiciones para aquellos que están cumpliendo años. Recordamos también a aquellos que están recuperándose, aquellos que están enfermos de otras dolencias, aquellos que están en necesidad, falta de trabajo, se han agotado los recursos, cualquiera que sea la circunstancia. Este es el tiempo para interceder al Señor por esos motivos diferentes. El Señor sabe cuáles son. El Señor, antes de nosotros abrir la boca, ya sabe qué es lo que necesitamos, pero el Señor nos insta a que abramos nuestra boca y expresemos nuestra necesidad y le digamos al Señor, Señor, necesito de ti. Y el Señor nos provee en abundancia. Así de que los invito para que nos juntemos en oración por las diversas necesidades. Si hay alguna necesidad particular en su casa, en su hogar, esta es la oportunidad para interceder por ella. Unámonos en espíritu, en oración, para interceder por cualquier necesidad, para dar gracias a Dios por sus bondades, para glorificar el nombre del Señor. Oremos. Señor de la gloria, estamos en tu presencia, Señor de los cielos, reconociendo que somos seres limitados, reconociendo, oh Dios, que tú has tenido misericordia en nosotros, nos ha dado la bella oportunidad de conocerte. Señor, te rogamos de que tú mantengas esa misericordia siempre con nosotros. Tú sabes las necesidades que hay en cada hogar, en cada casa, en cada persona, Señor, asístele de la manera que lo necesite. Te lo rogamos, Señor, porque sabemos, oh Dios, de que tú eres un Dios misericordioso, de bondad, que conoce la necesidad de su pueblo y no nos desamparas, Señor. Así que te damos gracias por eso. Pero te rogamos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están padeciendo enfermedad o falta de trabajo o dificultades económicas o conflictos emocionales, Señor, pon tu mano sobre ellos, guárdalos. Y Señor, en la unidad de tu Espíritu, como pueblo de Dios, como congregación, rogamos por la situación del mundo, rogamos por la situación de este país, rogamos por los gobernantes, Señor, que tú pongas en su mente, en su corazón, las mejores ideas, los mejores proyectos para el beneficio de todos, Señor. Señor, pon en el corazón de cada persona luz
de tu Espíritu para, Señor, ahuyentar las tinieblas que se albergan en el odio, en la violencia, en el resentimiento, en la amargura, para que cambie, Señor, corazones, para que vivamos quieta y reposadamente en paz, como tú quieres que vivamos. Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Veamos juntos el llamamiento a la adoración para el día de hoy. Puede ver allí en la pantalla. Y dice el líder: pueblo de Dios, levanta tu alma al Señor. Y el pueblo dice: levantamos nuestra alma y manos al Dios nuestro. El Señor nos ha llamado a ser miembros de un solo cuerpo. Unámonos con ellos que en todo tiempo y lugar alaban su santo nombre. En un solo corazón y una sola mente mostremos nuestra unidad. Todos, que el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ahora y siempre. Amén. Vamos a unirnos en la alabanza y tengo algunas alabanzas propias, bonitas, clásicas para ustedes. Y vamos a empezar con el himno Dulce Comunión, la que gozo ya, y es el himno número 387 en sus himnarios de Celebremos su Gloria. Dulce Comunión. Continuamos con el número 394, que es Cuando andamos con Dios. Y me gusta ese título mejor que Cuando andemos con Dios. Antiguamente cantábamos la letra Cuando andemos con Dios, que da la idea de que fuera para el futuro, pero es Cuando andamos con Dios. ¿Cuál es el resultado cuando andamos con Dios? Unámonos cantando.
La primera lección de la Escritura en el día de hoy, mis estimados hermanos, viene de el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8. Leo de la nueva versión internacional. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y vamos a continuar el tiempo de alabanza y quiero invitarles para que nos unamos cantando que mi vida entera esté, que mi vida entera esté. Himno 410 del himnario, que mi vida entera esté. Y vamos a culminar este tiempo de adoración con el himno número 438. Su gracia es mayor. Aunque las penas aumentan, su gracia es mayor.
Vamos a tener la lectura de la segunda porción de la Escritura. Y en esta oportunidad viene del Antiguo Testamento, de Génesis. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15, y después el capítulo 21, saltamos al capítulo 21, versículos del 1 al 7. ¿Ok? Génesis 18 dice este precioso pasaje: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió hasta la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor tuyo cuenta con tu favor, te ruego que no me pases de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está tu servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El Señor, el año que viene, dice, volveré a visitarte en esta fecha y entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me he estado riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Vamos al capítulo 21, versículo 1. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder congregarnos, de podernos reunir así, aunque sea a la distancia, pero la oportunidad de oír tu palabra, de regocijarnos en los cantos y, Señor, en especial en este tiempo de reflexión. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, pero especialmente a nuestra voluntad, para que estemos dispuestos a cumplir con tu voluntad, Señor.
para hacer las cosas como tú quieres que se hagan y vivir como tú quieres, Señor, que vivamos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, todas las personas que nos escuchan en este momento, para que, Señor, esta palabra sea viva y eficaz en la vida de cada uno de ellos. Responde a las necesidades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis estimados hermanos, en la reflexión que quiero compartir en el día de hoy con ustedes, he querido titularla El camino de la fe. El camino de la fe, siempre efectivo. Y en el día de hoy nos encontramos con este precioso pasaje de la historia sagrada, de la historia bíblica. Y yo sé de que muchos de ustedes conocen esta historia y posiblemente muchos sermones han oído de esta historia. Pero siempre asombra y siempre es un ejemplo para todos la fe de Abraham. Una fe que sin alardes, sin hacer bullas, sin brincar, sin decir aleluyas, simplemente es la fe de un hombre que ha creído a Dios. Y que aunque alberga en un momento dado dudas, como tenemos dudas cualquiera de nosotros respecto a diferentes cosas de la vida, al futuro, a lo que viene, a las circunstancias diversas, Abraham siempre se aferró a Dios. Desde el momento en que emprendió ese caminar con Dios, cuando él ni siquiera sabía quién era ese Dios. Pero Dios se reveló a Abraham y le mostró la manera como Abraham era especial para él, cómo lo hizo especial también, y cómo a pesar de las diferentes etapas de la vida de Abraham, y recuerden que en este momento de la historia está cerca de los 100 años, 99 tenía, así de que han vivido muchas experiencias, ¿sí? Desde el momento que salió de su tierra y de su parentela y empezó a seguir y a oír la voz de Dios, a convertirse en lo que él fue, ese padre de la fe. ¿Sí? Era Abraham, padre enaltecido, es lo que significaba Abraham, pero se convirtió en Abraham, el padre de la fe. Y quiero que hablemos sobre este pasaje en particular, porque hay unos puntos bien interesantes que quiero mostrarles, mis hermanos, y que hablemos de ellos y nos edifiquemos en esa experiencia de Abraham, al reflexionar en esos detalles que la Escritura menciona allí y que, como siempre, leemos una vez, nos dice algo, leemos otra vez, nos dice algo más, nos dice, leemos otra vez más y algo diferente nos dice. Sí. Y estaba captando algunos detalles muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es lo importante de un lugar para Dios, un espacio físico para entrar en contacto con Dios. Número 2, son 5 cosas que quiero compartir. Número 2, cómo el amor, la bondad, el carácter de una persona se refleja en sus iniciativas de hospitalidad. Tenemos un caso aquí. Número 3, cómo Dios empezó desde esa época a manifestarse a Abraham como un humano. Tremendo. Se le presentó como un humano. Número 4, el detalle de bautizar, decimos bautizar, pero ponerle por nombre a su hijo el que se ríe. Así le puso por nombre, el que se ríe. Eso significa Isaac. Sí. ¿Y qué hay en los planes de Dios cuando nos pone un nombre?
Y quinto, quiero que hablemos un poco del significado, en ese momento, del significado hoy en día, o la trascendencia, o el simbolismo que es la circuncisión para nuestra experiencia como congregación, como iglesia, como denominación. ¿Sí? ¿Qué trascendencia tiene ese símbolo allá de la circuncisión? Y cómo repercute en el tiempo presente para nosotros. Entonces, adentrémonos en este pasaje y empecemos con lo que abre el pasaje, mencionando un detalle muy curioso. ¿Sí? Dice de que el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Y esta es la segunda vez que se menciona. ¿Sí? Esta es la segunda vez que se hace mención de este lugar tan especial y parece que en la antigüedad era muy común el que se destinaban ciertos lugares especiales para la adoración. Diferentes pueblos tenían lugares especiales y símbolos físicos especiales, rocas, un peñón. Pero era muy común también en árboles grandes. Este era un roble, ¿sí? Este era un roble, un encino grandísimo, y parece de que era un lugar en medio de lo que pensamos que era medio desierto, un lugar agradable para la sombra. Me imagino que es bien frondoso, bien grande. Y en ese lugar especial dice que Dios se le apareció a Abraham. Y Dios se hubiera podido aparecer en cualquier parte a Abraham. ¿Sí? Pero me llama curiosamente la atención de que sea en ese árbol. ¿Sí? Y obviamente el nombre de Manré o Moré también significa maestro, curiosamente. Así de que el árbol parecía que era un lugar importante para la gente que había allí y pasaba por allí. Y eso me hace pensar a mí en este tiempo en que hemos estado separados de acá del lugar de la iglesia. ¿Sí? Nos acostumbramos a los templos, pero es importante pensar en el lugar que tú tienes para que Dios te hable. Un detalle simple como ese. ¿Sí? ¿Dónde tienes tu tiempo íntimo con el Señor? ¿En medio de la bulla, oyendo a todo el mundo? ¿O tienes un lugar especial de quietud, de sombra, de paz, donde esperas oír la voz de Dios? Y yo creo que esto nos hace pensar en lo importante que es tener un sitio quieto para hacer nuestra devocional, nuestro estudio de la palabra, nuestra oración al Señor. Un lugar especial. ¿Sí? El lugar en sí nada tiene que ver. ¿Sí? Y eso nos recuerda de que en realidad un lugar como este, un templo como este, bonito y apreciado por nosotros, en realidad en sí no tiene ningún valor. El valor radica en que Dios nos habla aquí, pero Dios te habla también en tu casa, en tu rincón favorito, en el patio, en el sitio, en cualquier sitio donde hayas quietud y donde está tu corazón dispuesto para buscar al Señor. Así de que me hace pensar que tenemos que tener ese sitio, busquemos ese sitio en el que Dios nos habla así como le habló a Abraham, porque radicalmente dice acá, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, en ese lugar especial. ¿Sí? Él estaba allí a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, pero estaba a la sombra
del roble y allí le habló el Señor. ¿Dónde te habla el Señor? ¿Sí? ¿Dónde te habla? Busca un lugar en que el Señor te hable. No tiene que ser aquí en el templo. No esperes que sea solamente en el templo. Ten tu lugar también, en tu casa, allí, la puerta de tu carpa, como hacía Abraham. Entonces, ese es un detalle que quería compartirles y que me llama la atención, donde nos hace apreciar no solamente este templo en el que adoramos, pero también ese lugar especial que tenemos para honrar a nuestro Dios en tu casa, en tu lugar de vivienda. El segundo aspecto que quiero destacar aquí de esta experiencia de Abraham es que Abraham no sabía que era Dios el que se estaba manifestando a él. Él vio 3 hombres extraños, foráneos, no los conocía, pero de pronto el corazón de Abraham se desbordó en hospitalidad. Increíble. Miren los detalles, ¿sí? Por favor, les ruego, quédense en mi casa. Mire lo caluroso que está. Aquí está el encino. Déjeme darles agua para que laven sus pies. Por favor, quédense conmigo, ¿sí? Si este siervo tuyo cuenta con tu favor, le ruego que no me pases de largo. No sé qué había en el corazón de Abraham precisamente, pero podemos pensar una bondad que el Señor había puesto en él desde que andaba con el Señor. La hospitalidad que es una virtud y es una cualidad bien apreciada en el Medio Oeste, en esta región, desde tiempos inmemoriales. Si tú vienes a mi casa, tú eres huésped de honor. Y Abraham hace honor a eso. Pero pienso de que había algo en su corazón, en su mente, que lo movía a ver en estos personajes algo especial. Y yo sé de que el Espíritu del Señor le habla a nuestro corazón respecto a ciertas personas. Hay personas con las que en el instante que uno las ve, se identifica y hay una armonía, y especialmente si son creyentes, el Espíritu habla al Espíritu. Y yo creo que esa motivación del Espíritu hablando al Espíritu movió a Abraham para dar hospitalidad a estos hombres y darle la bienvenida en su casa. Y como dice en el Antiguo Testamento, practicar la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y Abraham no solamente estaba hospedando ángeles. Quienes interpretan este texto categóricamente dicen, uno de estos hombres era Dios tomando figura humana. Sí. Los otros 2 podrían ser ángeles, pero el hecho es que Abraham estaba mostrando su amor, un amor que nacía de su fe, de una manera práctica. No lo estaba predicando, no lo estaba hablando, pero lo estaba mostrando en acciones. Y qué bendición cuando uno encuentra personas así. Pero más grande bendición es cuando tú haces algo parecido con otros. Porque el Señor nos decía, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así de que regocijémonos cuando podemos dar albergue a alguien, cuando alguien está bajo nuestro techo y podemos compartir con esa persona. Sí. Yo creo que muy poco se encuentra uno que mande a su esposa ya que haga un buen pan de harina, le da para que haga un buen pan de harina, busca un cordero, lo prepara, le da otras viandas. Precioso, sí. Pero es una muestra de que el amor de Dios que nace de nuestra fe se puede reflejar en otros. Es el segundo detalle. La hospitalidad que nace del corazón es fe
en práctica. Ese es el camino de la fe. El tercer aspecto que quiero enfatizar aquí en este pasaje, mis hermanos, es la manera como en un preámbulo en el Antiguo Testamento, Dios nos está mostrando que se va a manifestar de forma humana, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios le habló a las personas de muchas maneras, de muy diferente manera, ¿sí? Algunas veces a través de palabras audibles, ¿sí? Oyó una voz que le decía, o sintió una voz que le decía, así de que podrían ser palabras audibles o internas. A veces hablaba en apariciones, a veces en sueños, se manifestaba a través de un ángel. A menudo los profetas eran los encargados de traer la voz de Dios para que el pueblo la oyera, ¿sí? Pero a Abraham Dios se le presentó, ya se habían presentado con Abraham de otras maneras, pero en esta oportunidad se le presenta en la forma de estos tres hombres. Y dice, al hablar con ellos, pensamos que él reconoció la voz de Dios en la conversación con ellos. Entonces, Dios se manifestó en forma humana, ¿sí? Pero ese es un preámbulo de la otra manifestación humana que Dios habría de tener, la más grandiosa, en la persona de su Hijo Jesucristo. Se hizo hombre, se hizo carne, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque anduvo haciendo señales, predicando el mensaje de las buenas nuevas, convirtiendo, sanando, y Dios se hizo hombre para comunicarse con nosotros. En el texto que leíamos de Romanos, nos habla de esa fe que se nutre en reconocer que Dios se manifestó en Jesucristo, al punto de que no solamente vino a vivir entre nosotros, pero dio su vida por nosotros. Y a través de la experiencia de conversión, nosotros somos salvos por Él. Aun siendo pecadores, ¿sí? Dice, Cristo murió por nosotros. Y en esa manera está mostrando Dios su amor por nosotros. Tomó forma humana en Jesucristo. Así como tomó forma humana para hablarle a Abraham. Lo hizo en Jesucristo. Y yo creo que definitivamente es en el récord bíblico, es la última vez que Dios toma forma humana para hablarnos a nosotros. Sí. En las tradiciones de otros grupos cristianos han habido apariciones diversas de ángeles, de santos que nos precedieron, y algunos rinden adoración a esas imágenes aparecidas, pero la última manifestación de Dios en forma humana fue en la persona de Jesucristo. Y después de Jesucristo viene el sello del Espíritu Santo para convencernos de que nosotros somos ese pueblo, esos hijos de Dios. Y no necesitamos más apariciones humanas de Cristo. Necesitamos que hable en nuestro corazón, que viva en nuestro corazón, que rindamos tributo, que rindamos adoración, honra y gloria, porque Él vive para siempre. Ya vivió entre nosotros, murió entre nosotros, pero resucitó en medio de nosotros. Y damos gloria a Dios por que en esa experiencia nos hizo pueblo nuevo. Así como estaba empezando un pueblo nuevo con Abraham, y cuando se le apareció, porque ese es el principio del pueblo de Israel,
le había parecido a Abraham ya, en el capítulo 17 le promete, le hace esa promesa de que él va a ser padre de multitudes. Ya estaba viejo, él tampoco creyó de una, estuvo un poco sospechoso, ¿sí? Y si miramos en el capítulo 17 de Génesis, vemos que él mismo estaba como un poco intrigado acerca de esto. Génesis capítulo 17. Y Abraham también se rió, ¿sí? Dice en el versículo 16, desde el 15, dijo también Dios a Abraham, esto es antes del pasaje que hemos estudiado en el día de hoy, dice el versículo 15, capítulo 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te bendeciré y te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Sí? Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ya había tenido Ismael. ¿Sí? Entonces, como que esta es la vía que yo creo que todo se va a solucionar. Pero, ¿qué le dice Dios? Ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo. Y dejo allí porque viene la otra parte. ¿Sí? Dios se manifestó a Abraham, se había manifestado antes, ahora lo hace en persona y le ratifica de que es en Sara que va a tener un hijo. Y posiblemente Abraham no le contó a Sara de ese encuentro con Dios, donde le dice que va a ser ella, porque él ya se había reído. Y por eso se rió ahora Sara, cuando oyó que este hombre le estaba diciendo así a Abraham. Parece que ese era punto de duda, punto de conflicto, pero Dios reafirmó su palabra en Abraham, de que se iba a cumplir, ¿sí? De que se iba a cumplir. Y Dios sabe el propósito, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Y no es de balde de que el nombre de Isaac signifique eso, el que se ríe, ¿sí? Porque Dios mismo escogió ese nombre. Es en el capítulo 17, antes del 18 que leímos, y allí justamente un poco después de lo que leímos, donde Dios le dice a Abraham, ese hijo se va a llamar Isaac, el que se ríe. ¿Sí? Y yo no sé si este es sentido del humor de Dios o era poner el sello para que ellos recordaran que no debían de dudar, pero el hijo se llamó el que se ríe. Y Dios le puso ese nombre, porque vio que Abraham se rió y después Sara se iba a reír también de lo que Dios le prometía. Y eso nos recuerda que de pronto muchas veces nosotros nos reímos de lo que Dios promete para nosotros. Hay mucha gente que se ríe de las promesas de Dios y no las cree. Y se ríen de las promesas de Dios, pero Dios las cumple. Cuando volvemos aquí al capítulo 18, hay esta frase tremenda que Dios mismo le está diciendo a Abraham, que Dios mismo le está diciendo a Sara, ¿sí? Le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Recordémoslo ahora. Nos está diciendo eso. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Esa es la especialidad de Dios, los imposibles. Las cosas que nosotros no podemos hacer dentro de nuestra humana perspectiva y nuestro humano alcance, es posible para Dios. Y en estos días en que estamos viviendo esta situación de pandemia, en estos días en que
podemos ser testigos de la limitación tan tremenda que tiene el ser humano ante este virus y ante los síntomas y los enfermos y la curación, donde parece imposible que pudiese haber una solución al problema que estamos viviendo. No nos olvidemos lo que le dijo Dios a Abraham, lo que le dijo Dios a Sara. Nada hay imposible para Dios. Así de que el Señor tenga misericordia de nosotros en este tiempo. Si es la voluntad del Señor, se va a manifestar con poder y de la noche a la mañana se va a resolver esto. Es nuestra esperanza. Pero confiamos en el Señor. Él tiene el control. ¿Sí? Nosotros humanos somos seres limitados. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que aceptar nosotros. Somos seres limitados. A veces pensamos que lo tenemos todo bajo control, pero no es así. Pero Dios tiene todo bajo control. Y Él es experto en imposibles. Y aunque nos riamos de las promesas, ¿sí? Aunque llevemos el nombre de Isaac con nosotros, el que se ríe, Dios cumple sus promesas. Y esa es bendición para nosotros. Y finalmente, mis hermanos, quiero terminar con este otro aspecto que les mencionaba y que la palabra del Señor nos muestra en el día de hoy. Es como Dios instituye la circuncisión como un símbolo de identidad, un símbolo de pertenencia. ¿Sí? La circuncisión no salva a nadie, aunque muchos judíos ahora piensan de que si no son circuncidados entonces no se salvan. Pero también muchos cristianos hoy en día piensan que si no son bautizados tampoco se salvan. Sí. La circuncisión era un símbolo en esa época, no solamente para el pueblo judío. Si usted lee la historia, ve que en las culturas, diferentes culturas del Medio Oeste, en esa región, se practicaba la circuncisión. En Mesopotamia, en Egipto, habían diferentes formas de circuncisión por razones de higiene, por simbolismo de virilidad, por simbolismo de vitalidad, de fertilidad. Y es curioso que Dios escoja como símbolo ese aspecto, pero tiene su razón de ser también. La fertilidad y la posibilidad de continuar con una familia y con una sociedad y con todo un clan y después una sociedad, nace del hecho de la fertilidad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios escoge cortar el prepucio de las criaturas, fue un símbolo que usó y que definitivamente hoy lo podemos interpretar en nuestro contexto como el bautismo. ¿Sí? Es paralelo al bautismo. El bautismo no salva a nadie, pero es un símbolo de pertenencia. Es un testimonio a otros de que somos pueblo de Dios. Y así como Dios mandó a Abraham a que circuncidara a su hijo Isaac, así también el mandato de Dios para nosotros es que usemos el símbolo de pertenencia a una congregación, ¿sí? A una denominación, a una iglesia, como símbolo de pertenencia. ¿Sí? Usted cree en su corazón, pero con lo que hace, con lo que dice, confiesa de que Jesús es el Señor. Y confesamos que somos salvos. Entonces, 5 símbolos bien interesantes acá que nos sirven de lección en el día de hoy, ¿sí? Un lugar dedicado para el Señor. Busque un lugar para que Dios le hable a usted en su propia casa, ¿sí? Mostremos el amor, ayudando, mostrando hospitalidad, acogida, apoyando. Esa es la manifestación de la fe para nosotros. Dios
se sigue manifestando en tu vida. Quizás no lo haga de una manera corporal, humana, pero a través de diferentes acciones en tu vida. Dios se sigue manifestando y va a seguirse manifestando, no lo olviden. Y Dios te da un propósito, así como le dio un propósito a Abraham, como le dio un propósito a Isaac, era el que debía continuar, era el que debía ser el principio de esa nación grande. Así también hay un propósito para tu vida y nunca va a faltar ese propósito. Busque ese propósito para el Señor. Y finalmente, hay que ser miembro, ¿sí? Hay que cumplir con las formalidades de la congregación, de la iglesia, ¿sí? No para vivir en la rigidez de esas formalidades, pero andar en obediencia para con Dios y dar testimonio a otros. Es importante nuestro testimonio. Así de que no nos olvidemos de estas lecciones tan especiales en la historia de Abraham para ponerlas en práctica en nuestra vida. Cualquiera que sea las circunstancias, usted puede tener su lugar especial para el Señor, ¿sí? Siempre hay oportunidades de mostrar amor y hospitalidad. Dios se sigue manifestando a nosotros. Hay propósito en nuestra vida. Y como miembros de congregación, como miembros de la iglesia, tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Y especialmente, bautizarnos, hacernos miembros formales, poder participar con nuestros talentos, nuestras capacidades en diferentes aspectos de la vida de la iglesia para la gloria del Señor, no para la gloria de nadie, pero especialmente para bendición de tu vida. Así de que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gócense en la palabra, busquen del Señor, obedezcan la palabra del Señor y vamos a vivir quieta y reposadamente como el Señor quiere que vivamos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas de manera radical de cómo hemos de vivir. Gracias, Señor, porque el camino de la fe sigue siendo el camino más efectivo. Ayuda a nuestra fe, Señor. Que no nos riamos de tus promesas, pero que nos apropiemos de ellas. Que vivamos con certeza aquello que esperamos, que estemos completamente convencidos de lo que tú nos prometes y nos enseñas y nos has dicho, Señor, que nos has de dar. Llena cada corazón con tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno 530. Fe, la victoria es. Yo creo que es bien apropiado para responder en fe a este mensaje. Fe, la victoria es.
Deseamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia para con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén.